Historia con Alfonso Gómez Rossi. Cada lunes nos da muchísimo gusto saludar al doctor Alfonso Gómez Rossi para que hablemos de historia. Y hoy, mi estimado amigo, con un personaje particular, mítico, con algunos tintes religiosos, que pues para la Navidad occidental significan regalos para las niñas y los niños. El famoso Santa Claus. De Papá Noel a San Nicolás, los orígenes históricos de este personaje que adorna las Navidades, especialmente en el mundo occidental. Muy buenos días, mi querido Fofi. Hola, buenos días. Pues sí, ya se acerca la Navidad y hablamos de este personaje tan interesante, ¿no? Pero lo que más nos interesa aquí en México es cómo llega la figura de San Nicolás a nuestro país, porque no es una figura que sea tradicionalmente empleada en los países de habla hispana, ¿no? Ahora bien, la tradición de dar regalos en Navidad es una tradición que trasciende la época del nacimiento de Cristo, ¿no? Generalmente asociamos el nacimiento de Cristo con la llegada de los Reyes Magos o de los magos, que van a hacer tres regalos a Cristo, ¿no? Oro, incienso y mirra, según el Evangelio de Mateo. Pero esta tradición de dar regalos en la época de Navidad es una tradición que va más allá de eso porque surge durante la época romana en un festival que se llamaba la Saturnalia. La Saturnalia, de acuerdo al calendario romano, era una festividad que conmemoraba al dios Saturno y la idea de que el mundo había experimentado una época de bonanza en algún momento del pasado. Entonces la fiesta de Saturno lo que hacía era recordar esa fiesta de la abundancia y se daban regalos a las personas en esa época especial. Ahora bien, los regalos que se daban en esa época no eran regalos que se daban precisamente a los niños, sino que se daban regalos a personas que tenían un impacto sobre la vida de otras personas. Ese tipo de regalos eran un tipo de mordidas, como lo diríamos aquí en México, o agradecimientos a ciertos personajes importantes que nos habían ayudado durante el año. A partir de que el cristianismo se establece como la religión oficial del Imperio Romano, es cuando empezamos a encontrar algunos de los elementos que conocemos hoy como la Navidad, porque va a ser en el siglo IV, ¿no?, que aparece la figura de San Nicolás. Hoy en día conocemos a San Nicolás como San Nicolás de Bari, por la ciudad en la que se encuentran sus restos. Pero lo que sabemos de San Nicolás es muy poco, aunque hay muchas leyendas en torno a él. San Nicolás era el obispo de una ciudad que se llama Mira, en lo que ahora es la actual Turquía, en la península de Anatolia. Como existió hace 1500 años, la verdad es que casi todas las historias que tenemos en torno a él están llenas de una aura de leyenda. Sabemos muy pocas cosas. Por ejemplo, tal vez participó en el concilio de Nicea, pero no estamos seguros de eso. Lo que sí tenemos es dos leyendas que van a ser importantes para la formación del santo. La primera leyenda trata sobre un padre que tiene tres hijas y como no tiene dinero para dotarlas, para casarlas, está determinado a venderlas como esclavas o como prostitutas. Nicolás, como obispo de la ciudad, se entera de esta desgracia y lo que decide hacer es hacerles regalos en monedas de oro para dotar a las mujeres para que no terminen como esclavas o como prostitutas. Pero él quería hacerlo de una manera que fuera discreta. Entonces lo que va a hacer es aventar durante 3 noches seguidas 3 bolsas llenas de monedas de oro a través de la chimenea de la casa. Y en una de estas noches la chimenea cae cerca o dentro de una calceta que habían puesto junto a la chimenea para que se secara. Entonces de ahí surge la tradición de la chimenea y de dar regalos que caen en las calcetas que están pegadas a la chimenea, ¿no? Ahora bien, San Nicolás era una persona muy discreta, de acuerdo a esta leyenda, y no quería que se supiera que él había dotado a estas mujeres, pero eventualmente la ciudad entera se da cuenta de que había sido él el que había rescatado a estas mujeres de un destino incierto. Hay otra leyenda también que dice que San Nicolás en una ocasión fue a una posada y se dio cuenta que en esta posada habían matado a unos hombres jóvenes y los tenían en el sótano donde los habían conservado en salmuera. Entonces San Nicolás los revive y habían sido cortados en partes y los vuelve a unir, ¿no? Entonces el poder de San Nicolás es visto como un poder extraordinario como santo. Durante los primeros 500 años, a partir de su muerte, vamos a encontrar que es la figura más popular del mundo mediterráneo. Es el encargado de rescatar a prisioneros de barcos, ¿no?, de piratas. Es el responsable de calmar el clima. Es el responsable de ciertas ciudades.
y era tan popular que se afirmaba que su tumba emanaba un olor a mirra. Por lo tanto, los ciudadanos de la ciudad de Bari deciden que van a robarse los restos de San Nicolás, que se encontraba en Turquía, porque afirmaban ellos que estaba en posesión de los musulmanes. Llegan ahí con unos monjes griegos que guardaban el cuerpo, resulta que no estaba custodiado por los musulmanes, y se llevan los restos a la ciudad de Bari. Por lo tanto, lo conocemos hoy en día como la ciudad, como San Nicolás de Bari, aunque su asociación con esta ciudad es precisamente porque se robaron el cadáver que había estado en Turquía durante 500 años. También la ciudad de Venecia afirma que ellos tienen los restos de San Nicolás, porque cuenta la leyenda que cuando llegaron ya los de Bari se habían llevado los restos, pero que los monjes todavía conservaban o el cuerpo entero o una parte del cuerpo, y también sus restos se encuentran entonces en Venecia. Pero todo esto nos habla de la popularidad que va a tener San Nicolás en el mundo mediterráneo. De hecho, se considera que para el año 1100, San Nicolás y la Virgen María eran las figuras más importantes del calendario católico. San Nicolás tiene como fecha importante el 6 de diciembre, que es su día, el día de San Nicolás de Bari, pero generalmente ese día va a estar asociado también con la idea de que San Nicolás va a dar regalos a los niños. Esta no es una tradición que se haya dado ni en Italia ni en España, pero sí se va a dar en Francia, en Alemania y en Inglaterra, y también en Holanda. En estas regiones, la festividad de San Nicolás va a ser importante precisamente porque va a ser la fecha en la que los niños van a recibir o un regalo o un castigo. Aquí la idea es que las monjas, unas monjas francesas en el año 1100, decidieron que había que reformar la manera en la que se daban regalos, porque los niños eran muy malcriados en esa época y generalmente pedían, con uso de la violencia verbal o física, que se les dieran cosas a cambio de que no los lastimaran. Entonces las monjas francesas decidieron que en lugar de dar las cosas así, se iba a dar regalos a aquellas personas que se lo merecieran, ¿no? Y entonces empezamos con la festividad de San Nicolás como una fecha en la que se empiezan a dar regalos, pero no regalos para quedar bien con otras personas, sino regalos para los niños que se portan bien, y para aquellos que se portan mal, entonces habría un castigo ya que podría ser unas ramas secas de árbol o carbón, ¿no? Entonces, desde 1100 a 1500 encontramos que durante la noche de San Nicolás se va a dar estos regalos a los niños. Cuando llega la Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero y los calvinistas estaban en contra de la figura de los santos. La Iglesia Católica va a seguir rescatándolos, pero para los luteranos y los calvinistas era muy difícil pensar que había personas especiales que estaban más cercanas a Dios que otras personas. Estos son los santos, ¿no? Entonces van a tratar de sustituir la festividad de San Nicolás por la festividad del Niño Jesús. En lugar de la noche de San Nicolás, que era el 6 de diciembre, el día 24 de diciembre, el Niño Jesús iba a llevar los juguetes a los niños que se portaran bien. Y lo que vamos a descubrir es que Holanda es uno de los pocos países donde esto no va a ocurrir, porque la gente quiere seguir festejando a San Nicolás. Entonces encontramos la ironía de que Holanda, a pesar de que es un país calvinista, va a ser el país que rescata la figura de San Nicolás que se había venerado en Inglaterra, en Francia y en Alemania, pero que había sido suprimido por la revolución, por la Reforma Protestante. Entonces, cuando llegan los holandeses a lo que ahora es Nueva York, que recordemos que fue una colonia holandesa, van a traer con ellos la tradición de Sinterklaas, ¿no? O Santa Claus. Y sabemos que esta tradición existe desde el siglo XVIII porque las crónicas cuentan que Santa Claus traía regalos el 6 de diciembre a los niños de Nueva Ámsterdam, que ahora es Nueva York, ¿no? Sabemos que en 1773 hay una crónica de cómo Santa Claus vuela por los aires trayendo regalos a los niños, ¿no? Y también sabemos que para 1821 Santa Claus ya es visto con la imagen que conocemos más o menos en la actualidad. Es aún todavía visto como un obispo, pero es un obispo visto como alguien que está enojado, porque recordemos que aquí Santa Claus tiene una figura pedagógica, ¿no? Él va a castigar o a premiar a los niños de acuerdo a cómo se vistan, a cómo se porten, perdón. Pero ya para 1823 encontramos que surge un nuevo Santa Claus, que es un Santa Claus alegre, como el que estamos viendo en la imagen, ¿no? Este Santa Claus alegre ya no se parece al obispo de la ciudad de Mira, en Turquía, sino porque ya no es tan severo, sino que va a ser un hombre que va a ser
alegre y va a ser visto como un duende. En 1823 se pone por primera vez que viaja por un trineo que es jalado por renos. Y esta tradición va a empezar a permear la cultura estadounidense, no solamente en Nueva York, sino en diferentes partes de Estados Unidos. Al grado que ya para la década de 1930, Coca-Cola va a empezar a sacar imágenes de Santa Claus, que van a ser las imágenes icónicas que conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, lo interesante de Santa Claus es la evolución que ha tenido desde hace 1500 años, primero como un santo católico, hasta convertirse en un símbolo de la Navidad, pero no la Navidad cristiana, sino más bien como el símbolo del capitalismo, ¿no? A partir de que Coca-Cola utiliza su imagen para la venta de refrescos en la década de los 30. Y bueno, aquí a México va a llegar a partir de eso, ¿no? Justamente en la década de los 30 y más a partir de la década de los 50, cuando Estados Unidos tiene un impacto cultural sobre otras culturas, empieza a haber esta guerra entre Santa Claus, que es visto como un extranjero, y la figura de los Reyes Magos o la figura del Niño Jesús, que como vemos ha sido algo complicado en la historia, precisamente por las connotaciones religiosas o capitalistas que ha tenido a través de la historia. Mi querido amigo, entre la religión y el consumismo, y sin duda alguna ha imperado el consumismo en la imagen, en la idea y en la forma que tenemos de celebrar la Navidad, y especialmente en los gastos que realizamos durante este diciembre, no solamente en las festividades, no solamente en la cena, etcétera, etcétera, en las comilonas, sino también en los regalos para los niños, que significa un gran gasto para las familias y en muchas ocasiones, mi querido amigo, pues hasta tristeza, ¿no? Hasta frustración para aquellas familias que pues no pueden conseguir el dinero suficiente como para regalarles a sus hijos este ideal de Navidad que, como bien nos dices, pues lo impuso una refresquera, la mayor del mundo, la que más se consume en nuestro país y con elementos, mi querido amigo, que bien lo decías, poco relacionables con la manera que tenemos de vivir aquí en América Latina. Por supuesto que la gran mayoría no es ni tan blanca ni tan bonachona, ni utilizamos tantos abrigos y por supuesto no vivimos en el Polo Norte, pero al final, y tampoco tenemos tanto dinero como para gastar en los regalos, pero esa es la Navidad, de ahí surge este personaje emblemático y hay que recordarlo, mi querido amigo, bien lo dices, hay que recordar que pues entre la celebración y la necesidad de consumo, pues yo creo que tenemos que privilegiar nuestra paz interior y nuestra alegría por terminar un año. No me quedan más que esas reflexiones, mi querido Fofi, porque pues a lo que se viene en estos días, con el Santa Claus encima de todos nosotros, recordándonos la Navidad. Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias, amigo. ¿Dónde te hallamos? En Facebook, Alfonso Gómez Rossi. Muchas gracias. Y ahí te buscamos, mi querido amigo. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.